Entrevista Andrea. Hoy entrevista Andrea desde Ciudad de México con Raúl Méndez. Como muchos hombres, la soledad me hace sentir vulnerable, incómodo. Más de 60 películas e igual número de obras de teatro y varias series de televisión lo han llevado a recibir el título del actor más camaleónico de México. Bueno. Para el 2011 se prepara el lanzamiento de 7 películas que cuentan con su participación. Rigoberto Castañeda es el director y guionista de Lázaro, en su momento lo fue de Kilómetro 31. Y con Rigoberto, bueno, esta película de Lázaro, bueno, sí, desde que me lo pasó el guión hace ya un par de años, le dije, yo estoy ahí, o sea, a donde termines, cuando la tengas que filmar, el día que puedas filmarla, ese día yo me subo al barco. Raúl estará en el film Sangre de Familia, donde interpreta a un hombre que reencarna durante varias generaciones. Y la verdad es que fue maravilloso, fue una experiencia muy bonita, es una historia también sumamente pues no complicada, sino como rara, porque habla sobre la reencarnación, ¿no? Entonces mi personaje es un personaje que sigue reencarnando desde hace años atrás, y es esta familia que busca la manera de, justamente de eso, de ir logrando enamorarse de la vida. El trabajo de Raúl Méndez ya es conocido en Hollywood gracias a la película La leyenda del zorro, protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Me terminé quedando con un personaje que, si bien no habla mucho, está en toda la película y es el típico antagónico malo de la historia. Compartir escena con Catherine Zeta-Jones, con Antonio Banderas, en este mundo tan maravilloso que es el cine de acción hollywoodense, y la verdad es que no le piensas mucho para decir que sí. Raúl Méndez regresa a la televisión con la serie El sexo débil, donde interpreta a un psiquiatra machista y lleno de miedos. Justamente es ver lo que a lo largo de esta historia del sexo débil es que vamos viendo cómo estos hombres van teniendo que enfrentarse a la realidad de ser un macho y cómo hay que ir cambiando ciertas cosas que ya a estas alturas del partido del machismo puede ser algo que realmente llega a ser obsoleto, y no solamente obsoleto, sino que no te permite caminar y avanzar como ser humano. Y eso es lo interesante de este proyecto. Hola a todos, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy nos acompaña un hombre que hemos visto en diferentes películas, solo por nombrar algunos ejemplos: La leyenda del zorro, Kilómetro 31, una de las películas más taquilleras en este país, aquí en México, Matando cabos, entre muchas más. Con ustedes, Raúl Méndez, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, muchas gracias por este tiempo y este espacio para hablar un poquito de lo que uno hace en este país tan maravilloso como México, y la verdad es que muy agradecido por bueno, en tu caso no es poquito, ¿no? Es hablar mucho. Es hablar mucho. Porque tienes una cantidad de películas para estrenar. ¿Cuántas? 5. 7 películas ahorita. 7, imagínate. En este 2011 estaremos estrenando 7 películas. Si todo sale como esperamos, estamos hablando de 7 películas. Y la verdad es que pues, es una gran labor, es un gran trabajo de mucha gente detrás de uno, para que justamente uno pueda estar siendo pues muy afortunado justamente de hacer tanto cine en un país como México, ¿no? Cuando uno habla de 7 películas por estrenar, eso quiere decir que fueron 2 años o 3 años de muchísimo trabajo, porque más o menos entre el rodaje, postproducción, cine latino, son como 2-3 años por película. Por lo pronto sí, dependiendo mucho del proyecto, pero evidentemente cuando son proyectos de películas americanas, pues tienen como un proceso mucho más fácil, ¿no? Evidentemente por el nivel de producción. Aquí en México sí nos tardamos entre un año y medio en poder sacar una película adelante. Y sobre todo ahorita, bueno, ya la competencia en las carteleras no tiene que ver tanto con las películas norteamericanas, sino también con las mismas películas mexicanas, que afortunadamente ya estamos haciendo más de 50, 60 películas por año. Entonces eso implica que ya hay una competencia no solamente con el país vecino, que es Estados Unidos, sino también con nuestra propia cartelera nacional. Entonces creo que eso es, por un lado, pues es maravilloso poder tener ya cada vez una amplitud de películas, no solamente americanas, sino también de México, ¿no? Me contaron algo, pero no sé qué tan cierto sea. Me dicen por ahí que incluso la gente de Oliver Stone está pensando en convocarte, o ya te convocó. Bueno, tuvimos un acercamiento por medio de, bueno, el tradicional casting, ¿no? Estuvimos con mi manager de Nueva York, estuvimos en pláticas, mandé una prueba que ellos me pidieron. Es un proyecto que se filma este año, no solamente aquí en México, sino en diferentes lugares de Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, bueno, es un proceso bastante largo. Yo procuro no tomarme las cosas muy en serio. Voy, hago mi trabajo, hago mi mejor propuesta con respecto al personaje. Sí.
Pero el día, ya cuando uno termina el cast, uno trata mejor de dejarlo ya a un lado, porque si no, uno no duerme, ¿no? Sobre todo hablando de alguien del tamaño de Oliver Stone, yo procuro mejor dejarlo a un lado y pensar que el proyecto sí es para uno, pues pronto estaremos trabajando con él, ¿no? Vamos a estar hablando de tus estrenos como ya lo anunciamos, pero me gustaría que primero habláramos del Sexo Débil, que es una serie que se está viendo hace ya algunas semanas aquí en México con muchísimo éxito. Quiero que veamos cómo se promocionó también hace algunas semanas tu personaje Dante Camacho para que entendamos un poco más de qué se trata el Sexo Débil, ¿te parece? Va. Aquí está, este es Dante Camacho, es decir, Raúl, el papel de Raúl. Soy Dante Camacho, psiquiatra. Me gusta el sonido del lápiz cuando roza el papel. También hacer dibujos automáticos. Es una manera de sacar lo que tenemos dentro de la cabeza. Odio esperar. Puedo leer a mis pacientes, descifrarlos. Ojalá pudiera hacer lo mismo conmigo. Unas características muy especiales las de Dante Camacho, tu personaje, pero primero, y antes de entrar en detalles con Dante, ¿por qué no nos recuerdas un poco cuál es la trama y todo lo que envuelve el Sexo Débil? Sexo Débil es la historia de una familia, básicamente de doctores, hombres, todos ellos. Son 4 hermanos, un padre, y sucede que en el primer capítulo de esta historia, las mujeres, tanto la madre de estos muchachos como las novias, las esposas, deciden abandonarlos. Entonces el Sexo Débil habla de eso, de cómo de pronto estos 5 hombres machos se logran enfrentar ante la vida sin ese apoyo básico y fundamental que es la mujer, ¿no? Entonces justamente es ver lo que a lo largo de esta historia del Sexo Débil es que vamos viendo cómo estos hombres van teniendo que enfrentarse a la realidad de ser un macho y cómo hay que ir cambiando ciertas cosas que ya a estas alturas del partido del machismo puede ser algo que realmente llega a ser obsoleto, y no solamente obsoleto, sino que no te permite caminar y avanzar como ser humano. Y eso es lo interesante de este proyecto, ver estos 5 hombres tratando de cambiar su manera de pensar, de ser, con respecto a la vida, con respecto a al valor que se le da a la mujer, y sobre todo la importancia y lo básico que debe ser el que una mujer sea tu compañera en todos los sentidos de la palabra, profesional, amoroso, ¿no? Familiar. Y eso es al final del día lo que el Sexo Débil retrata, ¿no? En todos sus ámbitos. Me encanta la frase con la que cierras la presentación de Dante Camacho cuando dices esto. Sí. El frío y la soledad han sido recurrentes en mi vida. No sé por qué las mujeres siempre me han dejado. Ayer tuve un sueño, una revelación. Una mujer que apenas conozco me dijo algo que no puedo olvidar. Como a muchos hombres, la soledad me hace sentir vulnerable, incómodo, indefenso. Seguimos siendo el Sexo Débil. NTN 24 continúa con Entrevista a Andrea. Ahí estás rojo. Caliente. Ahí te quema. Sí. ¿Qué más sientes? Siento que me hago chiquito, me siento inseguro, lo veo el grande, yo me veo chiquito. ¿Qué es lo que aprieta en tus manos? No ¿Qué sé, hay en tus manos? No quiero buscar, la quiero pegar, es ¿Qué sientes? ¿Qué más sientes? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo que me abandone, miedo. ¿A que Elena te abandone? Que me diga que se va con él. ¿Cómo fue todo este trabajo de construcción de personaje con Dante Camacho si lo vimos con estas características tan especiales en solo la primera descripción? Es un hombre que acepta que está solo, que puede descifrar a sus pacientes, pero le cuesta mucho trabajo descifrarse a sí mismo. Le gustan detalles como el sonido del lápiz, por ejemplo. ¿Cómo, digamos, se llega a ese punto partiendo de un libreto? Pues partiendo primero de la idea de que, sobre todo, romper un poquito como con el estereotipo de la televisión, que es buenos o malos, protagonistas o antagonistas. Aquí lo que procuramos desde un principio es construir personajes de carne y hueso. De entrada, bueno, si hablamos un poquito como estrictamente del estereotipo del protagonista de televisión,
pues evidentemente yo no cumplo con esos requisitos, ¿sí me entiendes? De lo que por muchos años nos han hecho pensar o hemos visto como producto final de televisión de lo que implica un protagonista. Bueno, no estoy de acuerdo, porque se aprovechan mucho de tus atributos ahí en El Sexo Débil y tenemos un cuerpazo con todos los músculos marcados y así son los galanes de televisión. Bueno, sí, pero a lo que voy es justamente eso, que creo que la gente, que eso es lo que más le he agradecido a este proyecto, que la gente en la calle te para y no te para pensando en lo guapo, lo feo, o lo bueno o lo malo que es tu personaje, sino que se identifican y dices que yo soy como Dante Camacho. ¿Qué quiere decir? Que es un personaje que justamente un día se levanta de buenas, un día se levanta de malas, un día tiene el trauma de haber vivido el abandono, haber sufrido el abandono de su madre desde muy chico. ¿Cuánta gente no hemos sufrido esa parte de abandono? Sino a nivel familiar, a lo mejor a nivel amoroso, ¿no? A nivel profesional. Es un personaje que pues evidentemente maneja diferentes emociones y eso es lo que nosotros hemos tratado en El Sexo Débil, o yo por lo menos con Dante Camacho, que en una escena de pronto tú puedas ver como diferentes matices, que pase de la felicidad al enojo en una escena, y a veces sucede que la televisión no te permite darte ese tipo de lujos. Y mientras que a Dante Camacho le cuesta tanto trabajo descifrarse a sí mismo, ¿a ti cómo te va con eso? Pues yo cada vez me cuesta menos trabajo. Creo que la edad, los años, las experiencias, la gente que uno va conociendo por la vida te va dando esa posibilidad de tener como un bagaje más de experiencias, de posibilidades, de emociones. Evidentemente ser actor no es nada sencillo. De pronto yo también así digo, bueno, ¿por qué no me dediqué a algo más sencillo, común y corriente? Pero creo que me aburriría. Creo que la vida del actor tiene esa parte que solamente cuando lo vives en carne y hueso, estar en un escenario, en un teatro, estar frente a una cámara. Creo que entiendes por qué necesitas tener esa pasión por un proyecto tan hermoso como es la actuación, ¿no? La actuación creo que tiene esa parte de poderle dar al público que te va a ver en la televisión, en el cine, en el teatro, la posibilidad de identificarse y contarle una historia, que eso es lo maravilloso de esta profesión, ¿no? Pues estarán todavía lo que queda este semestre al aire con El Sexo Débil, ustedes trabajando concentrados en la grabación de esta serie, pero empiezan nuevamente los proyectos, no solamente los estrenos de algunas películas, sino el rodaje de otras que están a punto de empezar. Tengo entendido que después del Sexo Débil ya has dicho, sí, acepto a Lázaro, una producción muy interesante porque aquí te reencuentras con el director de Kilómetro 31, película que, como lo decíamos al principio, es considerada como una de las más taquilleras en México. Vuelves a encontrarte con él y vas a estar ahí con un personaje en una película de terror. Cuéntanos. Rigoberto Castañeda es el director y guionista de Lázaro, en su momento lo fue de Kilómetro 31, y realmente a mí me parece que es un ser humano maravilloso, o sea, amén de que del trabajo, es una persona que quiero mucho, es un gran amigo, gran amigo. Tengo la fortuna siempre de compartir mucho tiempo con él, no nada más cuando trabajamos. Y por lo mismo le dije que sí, porque simplemente la dicha y el gusto de poder compartir de nuevo el set con alguien que es tan clavado y tan, ¿cómo se podría decir? Tan estricto con el género, porque es un género muy complejo, o sea, el género de terror, por eso muchas veces las películas no son buenas, porque si no cuidas hasta el último detalle, las películas terminan evidenciándose como... Sí, claro, la gente no grita en el teatro, sino que se ríe. Exactamente, y eso es muy difícil de lograrlo. Y con Rigoberto, bueno, esta película de Lázaro, bueno, sí, desde que me lo pasó el guión hace ya un par de años, le dije, yo estoy ahí, o sea, a donde termines, cuando la tengas que filmar, el día que puedas filmarla, ese día yo me subo al barco. Y la verdad es que feliz de volver a retomar trabajo junto con Rigoberto y con un proyecto tan ambicioso como Lázaro, ¿no? Y bueno, ya hablamos y ya lo dijimos, es género terror, pero ¿de qué se va a tratar? ¿En qué o alrededor de qué gira la historia? En general es una historia como de un pueblo mágico que está en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde esta mujer pierde a su hijo en la Ciudad de México, va a este pueblo mágico a reencontrarse con su hijo porque le dicen que existe la posibilidad de reencontrarse con los seres queridos en este pueblo mágico. Y bueno, lo logra, va a este lugar, pero hay un pequeño detalle que no los puedo platicar porque es parte fundamental. Mi personaje vive en este pueblo y ayuda al personaje principal, a la protagonista de esta historia, a justamente dar
a reencontrarse con su hijo, ¿no? Entonces es una historia mágica, pero con todo lo que implica el mundo del terror, ¿no? Como tradicionalmente es el género, ¿no? Y si ustedes quieren ver a qué se refiere Raúl cuando dice un pequeño detalle que no nos puede contar ahora, pues tendrán que esperar y tener en cartelera la película Lázaro. ¿Qué te parece si vamos con otra película? En este caso es Ventanas al Mar, que aquí hay un ingrediente adicional muy importante y es que no solamente estás como actor, sino como productor de la película, que me imagino que en ese caso siente más uno todo lo que va a suceder cuando ya la tengan lista para salir a los festivales y mostrarla al mundo. Es un proyecto de 4, casi 5 años, muy importante, porque justamente no es lo mismo como actor cuando de pronto llegan y te ofrecen un proyecto y te dicen ahí está, y al mes, a lo mejor 2 meses lo estás filmando. Aquí es un proyecto que fueron 4 años de mucho labor, de mucho reescribir el texto, de buscar gente que le interese este tipo de proyectos más independientes que comerciales, que quieran apostar, que quieran invertir. Fue una película que se rodó el 100% en Cozumel, que es uno de los lugares más hermosos que tiene nuestro país. Y entonces es una postal, es un comercial, podríamos decirlo, de 1 hora y media, porque visualmente la película es bellísima. Sucede, 1 hora de la película sucede justamente en estas playas tan hermosas de Cozumel, y la última media hora sucede en un barco, ¿no? Que bueno, fue su gran reto estar filmando casi por 2 semanas en un barco, pero visualmente valió mucho la pena, y es una historia sumamente bella de 2 parejas, una de jóvenes y una de viejos, que se encuentran en este hotel y empiezan a compartir las experiencias de lo que implica la pareja. Una pareja que ya lleva más de 50 años juntos y una pareja que apenas empieza. Y es como la metáfora del amor, ¿no? Vista desde todos sus puntos de vista. Siguiente película, esta está para estreno 2011, se dice que en octubre aproximadamente, el título será Sangre de Familia. Allí tienes tu personaje de Lisandro. Sí, es una película que la filmamos hace un par de años ya, en Mazatlán, Sinaloa, que también es un puerto muy bonito, muy tradicional, en el estado de Sinaloa. Y la verdad es que fue maravilloso, fue una experiencia muy bonita, es una historia también sumamente pues no complicada, sino como rara, porque habla sobre la reencarnación, ¿no? Entonces mi personaje es un personaje que sigue reencarnando desde hace años atrás, y es esta familia que busca la manera de, justamente de eso, de ir logrando enamorarse de la vida. Mi hermana, que es la protagonista en la historia, que es Liz Gallardo, una gran actriz mexicana, descubre el amor, pero sabe que al enamorarse de este otro ser humano puede existir el riesgo de no volver a reencarnar y morir en el momento. Entonces es una historia de un realismo mágico muy interesante, y creo que la película, bueno, pues vamos a esperar a que salga en cartelera, y sobre todo con la posibilidad de ir a varios festivales antes que estrenarla a nivel comercial. ¿De quién es la culpa que seamos diferentes? El karma. Tal vez el destino. No sé quién soy. ¿Quién fue mi padre? No solo se mata por el territorio. En tus manos está nuestro futuro. Tu destino es hacer familia con uno de los nuestros y salvar la descendencia. Son otros tiempos, es otro siglo. La sangre no cambia, Yolanda. ¿Quién te mandó a quemar el barco? ¿Quién te mandó a quemar el barco? NTN 24 continúa con Entrevista a Andrea. Y se los dije, no eran pocas, al contrario son muchas. Una película más, abril y mayo, próxima a estrenar. Personaje es Alejandro y el director José Luis Gutiérrez. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Tú nos cuentas más o menos de qué se trata esta película que todavía no hemos tenido la oportunidad de ver porque apenas va para la cartelera. Sí, mira, es una película, es un thriller policíaco. Habla sobre un par de niñas que van en el estado de Jalisco, justamente. También es una película que filmé en Guadalajara. Esto es un par de niñas que van por este estado, pues logrando satisfacer una enfermedad muy grande que ellas tienen, que es matar a gente. Entonces mi personaje es Alejandro, que es un policía que justamente está detrás de este caso y es como un road movie. Entonces vamos viendo como diferentes partes del estado de Jalisco, y hasta que logra dar con estas niñas y entiende el porqué, la necesidad y la sed de esta mujer, de esta niña, de ir pues, matando, ¿me entiendes? Y estamos hablando de niñas ¿de qué edad? De 15, 16 años. Sí, es un thriller bastante fuerte, visualmente es una película fuerte, porque sí es como un thriller, como suspenso, pero visualmente es fuerte la película, por eso me gustó, porque es una película arriesgada, no es una película de concesiones, sino visualmente sí va a ser una película que pueda tocar fibras.
Raúl, entre otras cosas, me encantaría que habláramos de películas que ya pasaron hace algunos años, pero que han sido muy importantes para tu carrera. Y yo quiero que tú, basándote en el título, me digas por qué fue representativa en su momento. Debo empezar con La leyenda del zorro. Pues, ¿qué te digo? Mira, fue mi primer película, mi primer acercamiento a una película hollywoodense como tal. Tuve la oportunidad igual, de nuevo, de hacer casting aquí en México para un personaje. Después vino el director Martin Campbell, vino a hacer callbacks y me terminé quedando con un personaje que, si bien no habla mucho, está en toda la película y es el típico antagónico malo de la historia, ¿no? Junto con el protagonista, el antagonista principal de esta historia. Y la verdad es que fueron 5 meses de rodaje en San Luis Potosí. Compartir escena con Catherine Zeta-Jones, con Antonio Banderas, en este mundo tan maravilloso que es el cine de acción hollywoodense, pues la verdad es que no le piensas mucho para decir que sí. O sea, fue realmente un regalo. ¿Será que quieres estar con nosotros en La leyenda? Sí. Yo ya estaba con las maletas ahí esperando afuera. Sí, la verdad es que pues son de esos regalos que como uno como actor, tal vez no era el personaje más complejo y profundo y tridimensional. Pero era un malo, sí. Era un malo, punto malo. Pero la experiencia de pronto de estar estos 5 meses ensayando con armas, haciendo coreografías con Catherine Zeta-Jones, teniendo las noches para compartir con Antonio, con Adriancito Alonso, con Rufus Sewell, o sea, con grandes actores, y vivir esta experiencia de lo que es el cine de Hollywood, porque bueno, esa película costó $120 millones. Estás hablando de, aquí en México una película cara mexicana son $3 millones. O sea, nada más para que sepan la dimensión de lo que implica una película que yo hice comparada con una de México. Yo pago las bebidas. Kilómetro 31. Pues, ¿qué te digo? Es una película que nos hace sentir muy orgullosos, porque primero es una película de un género que no había sido bien tratado en México. Los intentos que había habido del género de terror pues, han sido muy, pues, ¿qué te puedo decir? Es que no sé cuál es la palabra, pero muy lejos de lo que es realmente el género como tal. Y evidentemente cuando te ofrecen una película de terror mexicano, dices, híjole, ¿dónde me estoy metiendo? Pero volvemos a lo mismo, creo que los actores vivimos de los retos y de los riesgos. Y bueno, pues el resultado fue para todos un resultado que no esperábamos. Una de las películas más taquilleras, lo decíamos ahora. Es la cuarta película más taquillera en la historia del cine mexicano. Eso te habla primero, bueno, que somos un país ávido de diferentes géneros, y no nada más de un tipo de género, sino estamos buscando películas, que en México ya están logrando películas de románticas, ¿no? De comedia, de acción, thriller, suspenso, terror ahora. Y Kilómetro 31 nos dio esa oportunidad de romper con las películas mexicanas tienen que ser nada más así con una sola línea. Y Kilómetro 31 realmente ha sido, pues hasta ahorita la película de género de terror mucho más vista no solamente en México, sino a nivel mundial. Ha llamado mucho la atención y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esa película. Algo muy raro está pasando ahí, niño. ¿Por qué ha habido tantos accidentes ahí? Yo nunca te voy a dejar. Nunca. Tú estás conmigo. Ella me necesita. Pronto todo va a terminar. Y para terminar, una que es Matando Cabos, aparte de ser la primera película y la que te abre las puertas a todo esto que viene sucediendo, porque también fue representativa como actor para ti. Pues evidentemente primero por eso, porque bueno, siempre uno como actor, sobre todo cuando yo vengo de un extracto que es el teatro, yo soy un actor que me hice en una escuela de teatro, entonces bueno, de pronto es difícil llegar a tocar las puertas para que te den la oportunidad en una película, y esta película, volvemos a lo mismo, es una película donde no se sabía muy bien hacia dónde iba, y el hecho de que la película resultara también, no a nivel taquilla, tan exitosa, pero es impresionante cómo la gente habla mucho de esa película, o sea, te recuerda y te puede narrar escenas completas de la película, porque es una película que quedó sumamente entrañable,
comedia, humor negro. Y a mí me significó mucho eso porque de pronto la gente hasta la fecha me sigue reconociendo. Y ahorita, por ejemplo, con Opuesto, que es Dante Camacho, como con Bocha, que es el personaje de Matando Cabos, personajes tan opuestos y que la gente diga, se acerque y dice, como te puede decir un texto de Matando Cabos, te puede decir un texto de Dante Camacho, me parece que es maravilloso que la gente se quede con esos recuerdos. Qué bueno, qué bueno. Y lo mejor que los compartiste con nosotros hoy aquí en Entrevista Andrea, así que Raúl, mil gracias por acompañarnos, hasta la próxima y mucha suerte con todo lo que viene. Gracias a ustedes de verdad por el tiempo y bueno, bienvenidos siempre aquí en México, que es un gran país. Mil gracias. El frío y la soledad han sido recurrentes en mi vida. No sé por qué las mujeres siempre me han dejado. Ayer tuve un sueño, una revelación. Una mujer que apenas conozco me dijo algo que no puedo olvidar. Como muchos hombres, la soledad me hace sentir vulnerable, incómodo, indefenso. Seguimos siendo el sexo débil. Entrevista Andrea. Porque más o menos entre el rodaje, postproducción, cine latino, son como 2-3 años por película. Por lo pronto sí, dependiendo mucho del proyecto, pero evidentemente cuando son proyectos de películas americanas pues tienen como un proceso mucho más fácil, ¿no? Evidentemente por el nivel de producción. Aquí en México sí nos tardamos entre un año o año y medio en poder sacar una película adelante. Y sobre todo ahorita, bueno, ya la competencia en las carteleras no tiene que ver tanto con las películas norteamericanas, sino también con las mismas películas mexicanas, que afortunadamente ya estamos haciendo más de 50, 60 películas por año, entonces eso implica que ya hay una competencia no solamente con el país vecino, que es Estados Unidos, sino también con nuestra propia cartelera nacional. Entonces creo que eso es, por un lado, pues es maravilloso poder tener ya cada vez una amplitud de películas, no solamente americanas, sino también de México, ¿no? Me contaron algo, pero no sé qué tan cierto sea. Me dicen por ahí que incluso la gente de Oliver Stone es... Banderas en este mundo tan maravilloso que es el cine de acción hollywoodense. La verdad es que no le piensas mucho para decir que sí. Raúl Méndez regresa a la televisión con la serie El Sexo Débil, donde interpreta a un psiquiatra machista y lleno de miedos. Justamente es ver lo que a lo largo de esta historia del sexo débil es que vamos viendo cómo estos hombres van teniendo que enfrentarse a la realidad de ser un macho y cómo hay que ir cambiando ciertas cosas que ya a estas alturas del partido del machismo puede ser algo que realmente llega a ser obsoleto, y no solamente obsoleto, sino que no te permite caminar y avanzar como ser humano. Y eso es lo interesante de este proyecto. Hola a todos, soy Andrea Serna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy nos acompaña un hombre que hemos visto en diferentes películas, solo por nombrar algunos. Dije, yo estoy ahí, o sea, a donde termines, cuando la tengas que filmar, el día que puedas filmarla, ese día yo me subo al barco. Raúl estará en el film Sangre de Familia, donde interpreta a un hombre que reencarna durante varias generaciones. Y la verdad es que fue maravilloso, fue una experiencia muy muy bonita, es una historia también sumamente pues no complicada, sino como rara, porque habla sobre la reencarnación, ¿no? Entonces mi personaje es un personaje que sigue reencarnando desde hace años atrás, y es esta familia que busca la manera de, justamente de eso, de ir logrando enamorarse de la vida. El trabajo de Raúl Méndez ya es conocido en Hollywood gracias a la película La Leyenda del Zorro, protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Me terminé quedando con un personaje que, si bien no habla mucho, está en toda la película y es el típico antagónico malo de la historia. Compartir escena con Catherine Zeta-Jones, con Antonio. Unos ejemplos: La Leyenda del Zorro, Kilómetro 31, una de las películas más taquilleras en este país, aquí en México, Matando Cabos, entre muchas más. Con ustedes, Raúl Méndez, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, muchas gracias por este tiempo y este espacio para hablar un poquito de lo que uno hace en este país tan maravilloso como México, y la verdad es que muy agradecido por bueno, en tu caso no es poquito, ¿no? Es hablar mucho. Es hablar mucho. Porque tienes una cantidad de películas para estrenar. ¿Cuántas? 5. 7 películas ahorita. 7, imagínate. En este 2011 estaremos estrenando 7 películas. Si todo sale como esperamos, estamos hablando de 7 películas. Y la verdad es que pues, es una gran labor, es un gran trabajo de mucha gente detrás de uno para que justamente uno pueda estar siendo pues muy afortunado justamente de hacer tanto cine en un país como México, ¿no? Cuando uno habla de 7 películas por estrenar, eso quiere decir que fueron 2 años o 3 años de muchísimo trabajo.
Entrevista Andrea. Hoy Entrevista Andrea desde Ciudad de México con Raúl Méndez. Como muchos hombres, la soledad me hace sentir vulnerable, incómodo. Más de 60 películas e igual número de obras de teatro y varias series de televisión lo han llevado a recibir el título del actor más camaleónico de México. Bueno. Para el 2011 se prepara el lanzamiento de 7 películas que cuentan con su participación. Rigoberto Castañeda es el director y guionista de Lázaro, en su momento lo fue de Kilómetro 31. Y con Rigoberto, bueno, esta película de Lázaro, bueno, sí, desde que me lo pasó el guión hace ya un par de años,